Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial en esta oportunidad y seguimos trabajando con personajes de Intensamente. Ya tenemos bastantes personajes, te va a salir por aquí arriba como sugerencia y en la descripción del video te dejo una lista de reproducción que he creado especial para todos estos personajes de Intensamente. Ya llevamos a tristeza, envidia, alegría, bueno, y varios ahí que va a sumarse este de Furia a esa colección. En esta oportunidad vamos a trabajar a Furia. Este tamaño es de 18 centímetros, nos ha quedado, pero recuerda que el tamaño varía de acuerdo al material que vayas a utilizar. Por eso te sugiero leer las recomendaciones que te dejo en la descripción de este video, donde te digo cómo trabajar con mis patrones y algunas sugerencias que debes tener en cuenta para continuar con el tutorial. En la descripción también les dejo los gramos de cada color que vamos a necesitar. Aquí vamos a necesitar hilo de coser normalito de costura, que es bien delgadito, para hacer este zigzag que hacemos el bordado de su corbata, y este rojo es un poco más fuerte o oscuro que el que trabajamos para su cuerpo, para que lo tengan presente, ¿vale? Es un rojo como vino o vino tinto. También puedes cambiar el color del cinturón si lo deseas. Yo lo hice negro, pero tú lo puedes hacer de un café más oscuro que del pantalón o otro tono que puedas escoger. Los ojitos, yo he realizado la parte blanca con foamy, pero también puedes trabajarlo con fieltro, que también en otros tutoriales hemos trabajado con ese material. Como lo desees realizar está bien, o lo que consigas está perfecto. Los ojitos de seguridad son de 10 milímetros, también depende del tamaño que te quede. Si tu lana es más delgada, debes conseguir unos ojitos más pequeños, ¿ok? La lana mía mide 2 milímetros de grosor y es 100% acrílica, se llama macramé, y lo trabajé en esta oportunidad con la aguja número 3.5 milímetros. Perdón, la número 3. Siempre en todos los tutoriales digo 3.5 porque es la que siempre trabajo, pero con estos personajes de Intensamente he decidido trabajar con la número 3. ¿Listo? Número 3. Y vamos a empezar con este tutorial. Vamos a trabajarlo en dos partes. La parte 1 la vamos a hacer del cuerpo base y la parte 2 vamos a hacer los detalles. Así que espero que te guste, que te suscribas, que actives la campanita de las notificaciones, que YouTube te avise cuando suba otro personaje más. Comenta aquí en los comentarios, me encanta leer los comentarios, cómo les parece, si tienen dudas también, si tienen preguntas del tutorial, o si tal vez quieren un personaje, también escríbemelo en los comentarios, con gusto voy a estar atenta a ellos. Y te animo a que te unas al grupo de Facebook para que puedas colocar allí la fotico de tu personaje terminado con mi patrón y me etiquetes para poderlo ver, también como autora del mismo. Te sugiero también, si deseas tener el patrón escrito en archivo PDF, en la descripción te dejo el enlace donde lo puedes descargar y descargar todos los patrones de todos los personajes. Ahí están todos los personajes que ya hemos hecho. Está vergüenza, está alegría, está tristeza, está desagrado o asco. Bueno, están muchos personajes, está alegría, bueno, todos los personajes para que vayas descargándolos en tu correo electrónico. Vamos a arrancar con el tutorial, mis chicas, y espero que les guste. Denle like y compartan. Vamos a empezar, mis chicas, con el hilo negro trabajando sus zapatos. Primero que todo, vamos a iniciar con un anillo mágico. Y quiero recordarte que esta pieza vamos a tener que repetirla por segunda vez para realizar sus dos piernas. Vamos a empezar a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos. Ya tengo mis 6 puntos, cierro el anillo mágico y paso a la ronda número 2. Recuerda que YouTube nos da la opción de adelantar, de poner en velocidad mucho más rápida o mucho más lenta el video tutorial para que puedas tejer al ritmo que más te guste.
Y también nos da la opción de con nuestros dedos, si estás en el celular, ampliar la imagen del video y poder ver todo el video con un acercamiento mucho mejor. En la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Aumento, como ya saben, mis chicas, es realizar 2 puntos en el mismo lugar. Así que vamos a hacer 6 aumentos para tener un total de 12 puntos en esta ronda 2. He terminado la ronda 2, pasamos a la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a realizar el patrón o secuencia para repetir de un punto y en el siguiente un aumento. Y así vamos a repetir esta secuencia toda la ronda. Un punto, en el siguiente un aumento. Y así hasta que terminemos toda la ronda. En total te deben de quedar 18 puntos. Esta es la suela de nuestros zapatos. En la siguiente ronda vamos a trabajar el patrón o la secuencia de 2 puntos y un aumento. O aumento y 2 puntos, que es lo mismo. Empezamos. Aumento y 2 puntos. 1 y 2. Volvemos a hacer aumento y 2 puntos. 1 y 2. Así hasta repetir y te van a quedar en total 24 puntos. Cuando ya tengas esta ronda, que es la ronda 4, pasamos a la ronda 5. Vamos a hacer en la ronda 5 solo puntos deslizados o puntos rasos. En el siguiente punto empezamos a trabajar puntos rasos o puntos deslizados, como lo quieras llamar, hasta que llegues al inicio de la ronda. Cuando tengas toda la ronda 5 terminada, vamos a hacer la ronda 6. Vamos a tomar en la ronda 6 solo la hebra trasera de los puntos bajos anteriores. No vamos a tocar los puntos deslizados. Y vamos a realizar esta ronda en punto media vareta o punto bajo alto. Vamos a ir tejiendo tomando la hebra trasera, realizando en total 22 puntos media vareta. Cuando estés por terminar, te van a quedar 2 por terminar la ronda y ahí vamos a hacer una disminución para que en total en esta ronda 6 tengamos 23 puntos media vareta. Puedes notar que ya empezamos a subir la parte del zapato. Vamos por la ronda 7. En la ronda 7 ya empezamos de aquí en adelante a trabajar punto bajo normal. Vamos a trabajar 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones. Una. Van bien ajustaditas, que no nos queden huecos. 2 y 3 disminuciones. Y continuamos trabajando 8 puntos, que es lo que nos resta para terminar esta ronda número 7. En esta ronda 7 te van a quedar en total 20 puntos. Y vamos a trabajar en la ronda 8 estos mismos 20 puntos en punto bajo. Vamos a hacer una ronda de punto bajo. Cuando termines en el último punto vamos a dejarlo sin cerrar y vamos a cerrarlo con el hilo café. Este es un café claro que escogí para su pantalón, así que el que hayas escogido para realizar el pantalón lo vamos a introducir en esta ronda. Cerramos la ronda y vamos a realizar la ronda número 9 tomando solo la hebra trasera de los puntos. Estoy ajustando las hebras y vamos a ir escondiendo estos hilos y realizando los mismos 20 puntos que tenemos.
En este caso, en esta ronda 9, tomando solo la hebra trasera. De acá en adelante vamos a tejer los mismos 20 puntos en todas las rondas. Así que vamos a trabajar desde la ronda 10, que es la siguiente, hasta la ronda 15, tomando todo el punto normal, tejiendo los mismos 20 puntos. Y vamos a ir rellenando. Ya te muestro con la primera pierna cómo nos debe quedar. En la ronda 15 daríamos por terminada la pierna. Mire, aquí tengo ya rellenada una. Quiero mostrarte, realizamos desde la ronda 9 hasta la 15. La ronda 9 tomando solo por la hebra trasera y las demás normal. Y terminamos, ya corté la hebra de la primera pierna. Cuando termines la segunda no vas a cortar la hebra porque vamos a unir a la primera con punto deslizado para empezar el cuerpo. Vamos a rellenar muy bien. Y antes de pasar a realizar la parte del cuerpo, te voy a enseñar cómo hacer el bordo de su pantalón en el mismo hilo café. Mira. Esta pieza la vamos a coser posteriormente cuando ya tengamos todo terminado, pero la vamos a ir haciendo de una vez. Así que voy a enseñarte cómo realizar esta pieza para cada bota del pantalón. Para realizar esta pieza que vamos a poner del borde en el pantalón, vamos ahora a realizar 24 cadenas al aire. Y cuando las tengas, desde la segunda cadena nos vamos a devolver realizando punto media vareta por toda la tira de cadenas. De esta forma realizando 23 media varetas o punto bajo alto. Es muy sencilla de realizar, así que no tiene mucha complejidad o mucha ciencia, hasta que lleguemos al terminar de nuestra tira de cadenas y cortamos la hebra dejando larguita para coser a la parte baja de la pierna o del pantalón y realizamos la segunda para su otra pierna. Al terminar la segunda pierna, vamos ahora a realizar puntos deslizados hasta ubicarnos en la parte interna de la pierna. Interna lateralmente, ¿no? Dejando los 3 puntos deslizados en la parte del frente bien centrados. Los 3 puntos disminuciones, ¿listo? Las 3 disminuciones que hicimos en la parte negra. Y vamos a realizar, en mi caso, realicé 7 puntos deslizados para poder ubicarme en esa parte interna. Cuando terminemos ahí, realizaremos 2 cadenas al aire y posteriormente vamos a unir aquí a la primera pierna, también ubicando los puntos o el punto central interno aquí, teniendo en cuenta que las disminuciones de los zapatos me queden hacia el frente, mis chicas, y nos quede bien centradito y que nosotros estemos ubicados aquí en la parte posterior. Vamos a unir con punto deslizado allí y comenzaremos con la ronda número 1 del cuerpo. En esta ronda 1 lo que vamos a hacer es a unir ambas piernas y realizar puntos bajos en las cadenas. Aquí vamos a empezar trabajando los 20 puntos que tenemos de la primera pierna. Vamos a ir tejiéndolos así por toda la ronda. Cuando lleguemos a la parte delantera vamos a realizar 2 puntos en las 2 cadenas que hicimos y pasamos a la otra pierna a realizar los 20 puntos de la segunda pierna. Y terminaremos por detrás con 2 puntos en las cadenas tomado por la parte de atrás. En total vamos a tener 44 puntos en esta ronda 1 de nuestro cuerpo. En la ronda 2 realizaremos estos mismos 44 puntos y ya te indico desde la ronda 2 hasta qué ronda vamos a trabajar. Vas a realizar desde la ronda 2 hasta la ronda 6. 5 rondas de esos mismos 44 puntos que hicimos en la ronda 1 en unión de las piernas. Vamos ahora a trabajar la ronda 7, última de este tono café, y vamos a realizar disminuciones. Vamos a hacer un patrón de 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Y hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir 4 veces. 7 puntos, una disminución. Cuando tengas las 4 repeticiones, vamos a terminar la ronda con 8 puntos. En total tendremos en esta ronda 7, 40 puntos en total y pasaremos al hilo blanco. Al terminar esta ronda número 7, vamos a hacer una última, la ronda 8, pero vamos a trabajar puntos deslizados por toda la ronda para darle un acabado mucho mejor. Vamos a hacer puntos deslizados por todo alrededor hasta que lleguemos al inicio y estaremos cambiando al hilo blanco. Al terminar pasamos a la ronda número 9, donde vamos a trabajar, mis chicas, con el hilo blanco. Así que vamos a introducir. Voy a estar tomando en la ronda 9 solo la hebra trasera. No vamos a tomar ni coger los puntos deslizados. Vamos solamente a trabajar tomando la hebra trasera de los puntos bajos. Y vamos a realizar el patrón de 7 puntos y un aumento por 4 repeticiones. 2 y voy a ir escondiendo las hebras. 3, tomando solo la hebra trasera. 4, 5, voy a ajustar. 6, 7 y realizo un aumento. Y así voy a repetir hasta obtener. En total vamos a volver a tener 44 puntos. Ahora posteriormente vamos a trabajar rondas de estos mismos 44 puntos desde la ronda número 10. Vamos a rellenar muy bien las piernas, la cadera y vamos a empezar desde la ronda 10 a trabajar rondas de punto sobre punto de esos mismos 44 puntos. Vamos a tejer con el hilo blanco desde la ronda 10 hasta la ronda 14. En total 5 rondas de esos 44 puntos. Y vamos a hacer ahora la ronda número 15 con disminuciones. ¿Cómo las vamos a hacer? Vamos a repetir la ronda 7 donde hicimos el patrón de 7 puntos y una disminución por 4 ocasiones y terminamos con 8 puntos en esa ronda, para volver a tener 40 puntos. Vamos a trabajar 7 puntos, una disminución por 4 repeticiones y terminaremos con 8 puntos. Este es el patrón para la ronda número 15. He cortado la hebra blanca y voy a enhebrar ahora, terminando este último punto, el hilo rojo para trabajar la ronda 16, iniciando con la cabeza. Vamos a cerrar con este hilo y vamos a realizar la ronda 16 tomando solo la hebra trasera de los puntos. Vamos a trabajar los mismos 40 puntos que ya tenemos. Vamos a hacerlo en esta ronda tomando la hebra trasera y las demás rondas las hacemos tomando ya todo el punto como normalmente siempre lo hacemos. Así que vamos a hacer esta ronda y ya les indico cuántas más vamos a trabajar desde la ronda 17 en adelante para trabajar la altura de la cabeza. Trabajaremos desde la ronda 17 hasta la ronda 21. En total 5 rondas de estos mismos 40 puntos que tenemos. Vamos a trabajar la ronda 22 con disminuciones. Vamos a hacer el patrón en la ronda 22 de 8 puntos y una disminución. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y una disminución. Repetimos este patrón toda la ronda y nos quedarán 36 puntos. Desde la ronda 23 vamos a trabajar esos mismos 36 puntos. Vamos a tejer desde la ronda 23 hasta la ronda número 26. 4 rondas en total de estos mismos 36 puntos.
y cortamos la hebra. Rellenamos muy bien y vamos ahora a realizar una tapa para poder tapar aquí nuestra cabeza y que nos quede plana en la parte de arriba. Entonces vamos a tejer de otra pieza, otra parte para coser posteriormente y tapar aquí y rellenar, terminar de rellenar. Tenemos 36 puntos, así que debemos realizar una tapa que nos dé en su última ronda 36 puntos. Vamos a dejarlo a un lado y con el hilo rojo, iniciando con un anillo mágico, vamos a realizar los 6 puntos dentro del anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cerramos. Vamos a hacer aumentos hasta alcanzar los 36 puntos. Vamos para la ronda 2, vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos. Como siempre tendremos pues 12 puntos. Te voy a dar las indicaciones para que realices las demás rondas con los patrones que te voy a indicar que vas a repetir en cada una de las rondas. En la ronda número 3 vamos a repetir el patrón de aumento, un aumento y luego seguido un punto solo. Este es el patrón a repetir en esta ronda. Terminada la ronda nos van a quedar 18 puntos. En la ronda 4 vamos a realizar el patrón de 2 puntos y un aumento. Lo repites toda la ronda y cuando termines te quedan 24 puntos. En la ronda 5 vas a hacer el patrón de 3 puntos, un aumento, repitiendo esta secuencia hasta terminarla y te van a quedar 30 puntos. Y por último en la ronda 6 tendremos que hacer el patrón de 4 puntos y un aumento. Repitiéndolo hasta el final te van a quedar los 36 puntos. Así nos quedaría la pieza. Cortamos la hebra larga para poder coser, ponerla acá y coser la pieza a la cabeza. Vamos a coserla tomando solo la hebra trasera de los puntos que tenemos en esta última ronda y los puntos que tenemos acá en la pieza. Vamos a ir cosiendo punto por punto hasta que terminemos. Dejemos una abertura al final y rellenamos, terminamos de rellenar justo antes de cerrar nuestra costura. Vamos a realizar los brazos. Recuerda que para los brazos necesitamos repetir el procedimiento 2 veces. Ya tengo uno, voy a hacer con ustedes el segundo. Con el hilo rojo vamos a realizar primero sus manos, un anillo mágico y dentro de él 6 puntos. Cerramos el anillo y en la ronda 2 vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Al finalizar tendremos 12 puntos en total. Así terminamos la ronda 2 con 12 puntos. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a hacer un patrón de 3 puntos. 1, 2, 3 y un aumento. Y repetimos hasta terminar toda la ronda. 3 puntos y un aumento. En total, cuando termines esta ronda, vamos a tener 15 puntos. Al terminar, vamos a pasar a la ronda número 4. En la ronda número 4 vamos a tejer estos mismos 15 puntos. No vamos a hacer aumentos, sino solamente tejemos punto sobre punto. Pasamos a la ronda número 5, donde vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Luego vamos a tejer 2 disminuciones. Una y nuestra segunda disminución. 2. Y terminamos la ronda con 5 puntos. En total vas a tener 13 puntos. Desde la ronda 6 hasta la ronda número 9 vamos a tejer esos mismos 13 puntos. Van a ser 4 rondas. Al terminar esa ronda, en el último punto vamos a introducir el hilo blanco. Y vamos a realizar la ronda número 10, tomando solo de la hebra trasera. Vamos a trabajar los mismos 13 puntos, pero lo vamos a hacer tomando la hebra trasera de los puntos. Solo en esta ronda. A partir de la ronda número 11 trabajaremos tomando todo el punto normal hasta la ronda número 14. En total vamos a hacer 4 rondas más. Hasta la ronda número 14. Al terminar se va a ver así, vamos a rellenar muy bien y le vamos a dar forma en la parte donde tenemos las disminuciones iniciando en su manita. Así que vamos a rellenar dándole forma allí. Y por último ya la fila número 7 vamos a hacerla uniendo y cerrando nuestro brazo. Vamos a cerrar la abertura y vamos a traspasar de un punto hasta el otro. Vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Dejamos una hebrita larga para poder coser la manita o el brazo a nuestro cuerpo. Vamos ahora a hacer el bordo de su camisa o de la manga para coserlo justo encima de su brazo, igualmente como hicimos con el pantalón. Así que vas a repetir este brazo 2 veces, una vez más, para que puedas tener los 2 bracitos exactamente iguales. Y lo que vamos a hacer ahora es con hilo blanco. Tejeremos 17 cadenas al aire y nos devolvemos desde la segunda cadena realizando media vareta o punto bajo alto. Y vamos a tejer 16 medias varetas hasta que lleguemos al otro extremo de nuestra tira. Recuerda que esta pieza también la debes repetir una segunda vez para que podamos tener las 2 piezas de ambas mangas o de ambos brazos. Así vamos a tejer hasta llegar al inicio. Nos va a quedar una piecita así. Esta es la primera y la vamos a coser justo alrededor del brazo, en la unión del color rojo con el blanco, para darle un volumen a la manga. Mis chicas y mis chicos, hemos avanzado ya bastante en nuestra elaboración de esta emoción de furia. Hemos avanzado bastante, tenemos ya casi todo el cuerpo base, solo nos queda unos cuantos detallitos, la expresión de su rostro, así que vamos a pasar y a dejar eso para la parte tutorial 2. Así que les invito, en la descripción puedes desplegar aquí el título del video y ahí puedes encontrar el enlace que te lo dejo para que podamos pasar a la parte 2 y terminar esta preciosidad y sumar uno más a la colección. Vamos a terminarlo en la parte 2, así que vámonos para allí y continuaremos.